Hay algo dentro de ti que sabe que la vida tiene que ser más que solo sobrevivir cada día. No fuiste creado para vivir vacío, ni para cargar con ansiedad constante, ni para caminar sin dirección. Dios diseñó algo mucho más profundo para ti. Una vida abundante, real y posible hoy. A lo largo de este video vamos a descubrir cómo vivir esa vida que Jesús prometió, no como una idea lejana, sino como una experiencia diaria. Pero antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque este mensaje puede marcar un antes y un después. Y escribe en los comentarios: elijo vivir en la abundancia de Dios, como una declaración de fe que conecte tu corazón con esta verdad. Número 1. El verdadero significado de la vida abundante. Lo que Jesús realmente quiso decir. Hay una idea que tal vez has escuchado muchas veces, pero que casi nadie se detiene a entender de verdad. Eso de tener una vida abundante. Y sabes, muchas veces pensamos que eso significa que todo nos va a salir bien, que no habrá problemas, que finalmente alcanzaremos esa versión de vida que siempre imaginamos. Pero déjame decirte algo con total claridad. Lo que Jesús quiso decir va mucho más profundo que eso. Porque, fíjate bien, ¿cuántas personas conoces, o incluso tú mismo, que han logrado cosas, que han avanzado, que tienen metas cumplidas, y aún así sienten que algo falta? Es como si hubiera un vacío difícil de explicar. Y eso no es casualidad. Eso revela algo importante, que la abundancia no tiene que ver con cuánto tienes afuera, sino con lo que está pasando dentro de ti. Jesús lo expresó de forma directa cuando habló de dar vida en abundancia en Juan 10, versículo 10. Y no estaba hablando de una vida llena de cosas, sino de una vida llena de sentido, una vida donde tu interior deja de estar en conflicto, donde encuentras dirección, donde hay paz incluso cuando las circunstancias no son perfectas. Y aquí es donde todo cambia, porque el mundo nos enseñó otra cosa. Nos hizo creer que la abundancia es tener más, lograr más, destacar más. Pero si eso fuera cierto, entonces nadie exitoso se sentiría vacío. Y la realidad demuestra lo contrario. Hay vidas llenas de logros, pero vacías de propósito, y eso duele más de lo que muchos admiten. Ahora bien, lo que Jesús vino a hacer no fue mejorar un poco tu vida actual. No vino a ajustar detalles ni a ayudarte a sobrellevar lo mismo de siempre. Vino a transformarla desde la raíz, a cambiar la forma en la que vives, piensas, sientes, a darte una vida completamente diferente desde adentro hacia afuera. Porque la verdadera abundancia no comienza cuando cambian tus circunstancias, comienza cuando cambia tu interior, cuando hay orden dentro de ti, cuando tu alma encuentra su lugar, entonces algo se estabiliza, incluso si afuera hay caos. Y eso se siente distinto, se vive distinto. Y tal vez ahora mismo tú sientes ese vacío, esa sensación de que algo no encaja del todo. Pero escúchame bien, eso no es un fracaso, no es señal de que estás mal, es una señal de que fuiste creado para algo más profundo. Es como una especie de eco interno que te está diciendo: esto no es todo. Ese vacío no es para ignorarlo, es para entenderlo. Es una invitación, es el punto de inicio de algo mayor. Y aquí viene algo importante que necesitas tener claro. Esta vida abundante no aparece de un día para otro, no es automática, es un proceso. Es un camino que se va construyendo mientras te acercas a Dios, mientras entiendes, mientras permites que Él transforme lo que hay dentro de ti. No es perfección inmediata, es transformación constante. Y quizás hoy estás empezando a darte cuenta de algo, que lo que te faltaba no era algo más en tu vida, sino algo más profundo en tu interior. Y cuando eso comienza a alinearse, cuando empiezas a experimentar esa conexión real con Dios, todo cambia. No necesariamente afuera primero, pero sí dentro. Y cuando cambia lo de adentro,
tarde o temprano, también transforma todo lo demás. Número 2. El centro de todo. Jesús como el único camino a la vida abundante. Hay algo que cambia completamente la forma en la que entiendes la vida cuando lo comprendes de verdad. Y es esto: la vida abundante no es una idea, no es una filosofía, no es un estilo de vida que eliges entre muchos, es una persona. Y sí, esto puede confrontar un poco, pero también puede darte una claridad que tal vez estabas necesitando desde hace tiempo. Porque, seamos sinceros, hoy en día hay muchas voces, muchos caminos, muchas propuestas. Todo parece válido, todo parece funcionar a su manera. Pero entonces surge una pregunta importante. Si todos los caminos fueran correctos, ¿por qué hay tanta confusión, tanto vacío, tanto cansancio en el corazón de las personas? Y aquí es donde Jesús no se presenta como una opción más en medio de muchas, sino como el centro de todo. No como alguien que complementa tu vida, sino como el fundamento sobre el cual todo cobra sentido. Cuando Él dice en Juan 14, versículo 6, que es el camino, la verdad y la vida, no deja espacio para interpretaciones ambiguas. Está estableciendo algo firme, algo claro, algo que puede sostenerte cuando todo lo demás falla. Porque, fíjate bien, cuando no hay una dirección clara, el alma se desgasta, tomas decisiones, pruebas cosas, avanzas, retrocedes. Pero hay una sensación constante de estar buscando sin encontrar. ¿Te ha pasado? Esa sensación de estar en movimiento, pero sin llegar realmente a un lugar de paz. Jesús no solo viene a salvarte en un sentido eterno, también viene a guiarte en lo cotidiano, a darte dirección cuando no sabes qué hacer, a darte claridad cuando todo parece confuso. Y eso cambia la forma en la que vives cada día. Ahora, en un mundo donde todo parece relativo, donde cada quien define su propia verdad, esto puede sonar fuerte, pero también es profundamente liberador. Porque si la verdad depende de cada persona, entonces nunca hay estabilidad real. Todo cambia, todo se mueve, todo es incierto. Pero cuando la verdad es una persona, cuando esa verdad tiene rostro, tiene voz, tiene carácter, entonces puedes confiar. Y eso es lo que Jesús ofrece, una referencia firme en medio del ruido. No una idea que cambia con el tiempo, sino una verdad constante que te sostiene. Pero hay algo más profundo todavía. La vida abundante no puede existir desconectada de Dios. Es como intentar vivir sin la fuente misma de la vida. Puedes intentar llenarte de muchas cosas, puedes rodearte de experiencias, de logros, de personas, pero si no estás conectado a la fuente, algo siempre va a faltar. Y aquí es donde todo se vuelve más personal, porque Jesús no solo señala el camino desde lejos, no es alguien que te dice, ve por ahí y se queda observando. No, Él camina contigo, se involucra en tu proceso, en tus dudas, en tus momentos de debilidad. No es un guía distante, es una presencia cercana. Y tal vez eso es lo que más necesitas entender hoy, que no se trata de seguir reglas ni de cumplir con una estructura religiosa. Se trata de relación, de cercanía, de permitir que Él sea parte de tu vida real, no solo de momentos puntuales. Porque cuando Jesús deja de ser una figura lejana y se convierte en el centro, algo se ordena dentro de ti. Hay dirección, hay paz, hay sentido. Y entonces empiezas a darte cuenta de algo poderoso, que la vida abundante no estaba en encontrar el camino correcto entre muchos, sino en encontrarte con la persona correcta. Y cuando eso sucede, ya no caminas solo, y todo comienza a tomar un rumbo completamente diferente. Número 3. El fundamento de todo, amar a Dios con todo lo que eres. Hay algo que muchas veces no vemos con claridad, y es que la vida comienza a ordenarse no cuando cambian las circunstancias,
sino cuando cambia el lugar que Dios ocupa dentro de nosotros. Porque, seamos honestos, podemos creer en Dios, hablar de Dios, incluso buscar a Dios en ciertos momentos, pero eso no necesariamente significa que Él sea el centro de nuestra vida. Y aquí es donde todo se vuelve más profundo. Amar a Dios no es añadirlo a tu rutina, no es darle un espacio más entre todo lo que ya tienes. Es reorganizar todo alrededor de Él. Es permitir que sea el punto de partida de tus decisiones, de tus pensamientos, de tus prioridades. Y cuando eso sucede, algo dentro de ti empieza a alinearse. Jesús lo expresó de forma clara cuando habló de amar a Dios con todo el corazón, el alma y la mente en Mateo 22, versículo 37. No estaba hablando de un amor superficial o momentáneo, sino de un amor completo que abarca todo lo que eres, y eso cambia completamente la forma en la que entiendes la vida. Porque, fíjate bien, cuando amas a Dios, tu vida comienza a tomar orden. Ya no decides solo por impulso, ni por presión, ni por lo que otros esperan de ti. Empiezas a vivir con una dirección diferente. Es como si algo dentro de ti dijera, esto sí, esto no. Y ese orden no viene de reglas externas, viene de un corazón que está alineado con Él. El corazón, al final, define más de lo que imaginamos. De ahí nacen las decisiones, las reacciones, los caminos que tomamos. Por eso, cuando el corazón está enfocado en Dios, todo lo demás empieza a reflejarlo. No es perfección, pero sí es dirección. Ahora, el alma también necesita algo que muchas veces evitamos: rendición. Y esto puede sonar difícil porque estamos acostumbrados a querer tener el control. Pero, ¿te has dado cuenta de cuánto desgaste produce intentar controlarlo todo? Rendirse a Dios no es perder, es descansar. Es soltar el peso que nunca debiste cargar solo. Y luego está la mente, ese lugar donde muchas veces se libra la batalla más silenciosa. Pensamientos que van y vienen, dudas, temores, comparaciones. Amar a Dios también implica permitir que Él transforme la forma en la que piensas. Que poco a poco tu mente deje de alimentarse de lo que te confunde y empiece a llenarse de lo que te da claridad. Porque el amor a Dios no nace de la nada, es una respuesta. Es reconocer que Él te amó primero, que te buscó incluso cuando no lo entendías. Y cuando ese amor se hace consciente, algo se despierta dentro de ti. Ya no buscas por obligación, buscas porque hay una conexión real. Y tal vez ahora mismo sientes que ese amor se ha enfriado, que ya no es como antes, que hay distancia. Pero incluso eso tiene solución. El amor a Dios puede restaurarse. No importa en qué punto estés, siempre hay un camino de regreso. Siempre hay una oportunidad de volver a encender lo que parecía apagado. Y cuando ese amor se vuelve real dentro de ti, no se queda ahí. Empieza a reflejarse hacia otros. En la forma en la que hablas, en cómo reaccionas, en cómo tratas a las personas. Porque lo que llena el corazón inevitablemente se desborda. Y quizá hoy puedes darte cuenta de algo importante, que la vida abundante no comienza con hacer más cosas, sino con amar mejor. Amar a Dios de verdad, no a medias, no por momentos, sino con todo lo que eres, porque cuando Él ocupa ese lugar, todo lo demás empieza a encontrar su verdadero sentido. Número 4. El orden que cambia todo: poner a Dios en primer lugar. Hay algo que muchas veces pasamos por alto, y es que no siempre necesitamos hacer más, sino ordenar mejor lo que ya estamos haciendo. Porque, si lo piensas bien, puedes estar esforzándote, corriendo de un lado a otro, cumpliendo responsabilidades, y aún así sentirte agotado, ansioso, como si nada fuera suficiente. ¿Por qué pasa eso? Porque el problema no siempre es la cantidad de cosas, sino el orden en el que están. Cuando las prioridades están invertidas, todo se siente más pesado. Le damos lo mejor de nuestro tiempo a lo urgente,
a lo que presiona, a lo que demanda respuesta inmediata. Pero dejamos de lado lo verdaderamente importante. Y eso, poco a poco, va generando un desorden interior que se traduce en ansiedad, en cansancio, en esa sensación constante de estar apagando incendios sin encontrar paz. Jesús lo explicó de una manera tan sencilla pero tan poderosa cuando dijo que primero se debe buscar el reino de Dios, como lo vemos en Mateo 6, versículo 33. Fíjate en esa palabra. Primero, no dice después, no dice cuando tengas tiempo, no dice cuando todo esté resuelto. Dice primero, porque ahí está la clave del orden. Ahora, buscar el reino de Dios no es algo lejano ni complicado, no es una idea abstracta, es algo práctico, es vivir bajo el gobierno de Dios en tu día a día. Es preguntarte en medio de tus decisiones, ¿esto está alineado con lo que Dios quiere para mí? Es permitir que tus actitudes, tus palabras, tus reacciones reflejen esa prioridad. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan que poner a Dios primero significa descuidar otras áreas de la vida, como si acercarte a Dios implicara olvidarte de tus responsabilidades, de tus metas, de tus necesidades, pero no es así. Dios no ignora lo que necesitas. Él lo conoce incluso antes de que lo expreses. El problema es que cuando intentas resolver todo por tu cuenta, sin ese orden, terminas cargando más de lo que te corresponde. Intentas controlar cada detalle, anticipar cada área, y eso agota. Pero cuando el orden se restaura, algo cambia. El peso se distribuye diferente. Ya no estás solo intentando sostenerlo todo. Y es ahí donde la ansiedad empieza a perder fuerza, no porque desaparezcan los problemas, sino porque cambia la forma en la que los enfrentas. Hay una paz que comienza a instalarse cuando dejas de poner todo en primer lugar y decides poner a Dios donde siempre debió estar. Porque, seamos sinceros, muchas decisiones que tomamos a diario no pasan por un filtro correcto. Actuamos por impulso, por presión, por miedo, por costumbre. Pero cuando Dios está primero, aparece una nueva pregunta que empieza a guiarte. ¿Esto honra a Dios? Y esa pregunta tiene un poder enorme, porque te detiene, te hace reflexionar, te ayuda a elegir con intención, no solo por reacción. Tal vez hoy sientes que tu vida está un poco desordenada, que hay demasiadas cosas ocupando tu mente y tu corazón. Pero déjame decirte algo. No necesitas resolverlo todo hoy. Solo necesitas empezar por lo correcto. Poner a Dios primero. Y cuando eso sucede poco a poco, todo lo demás comienza a encontrar su lugar. No de forma perfecta, no de forma inmediata, pero sí de forma real. Y ese orden, ese nuevo enfoque, es lo que empieza a abrir la puerta a una vida que ya no se vive desde el caos, sino desde la paz. Número 5. La fuerza invisible. La fe que activa la vida abundante. Hay algo que muchas veces no se ve, pero que sostiene todo lo que estás viviendo. Y es la fe. No como una idea bonita, no como una palabra que suena bien, sino como una fuerza real que mueve tu vida incluso cuando no te das cuenta. Porque la vida abundante no se mantiene sola. Necesita algo que la impulse cada día. Y ese motor es la fe. Pero aquí hay un punto importante que necesitamos entender. La fe no es solo creer en Dios de manera teórica. No es simplemente decir, yo creo, y seguir viviendo igual. La fe verdadera se nota en cómo decides, en cómo reaccionas, en cómo caminas cuando las cosas no son claras. Es una fe que se traduce en acciones. Porque, seamos sinceros, es fácil creer cuando todo va bien. Es fácil confiar cuando las respuestas llegan rápido. Pero ¿qué pasa cuando no ves resultados? ¿Qué pasa cuando oras y parece que nada cambia? Ahí es donde la fe deja de ser una idea y se convierte en una decisión. Y es justamente eso lo que la hace tan poderosa.
porque la fe implica confiar incluso cuando no tienes todas las evidencias. Implica seguir avanzando aun cuando no entiendes todo. Como se menciona en Hebreos 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. No porque Él exija algo imposible, sino porque la fe es el puente que conecta tu vida con su presencia. Ahora bien, esta fe no se trata de esperar cualquier cosa. No es una ilusión ni un deseo sin fundamento. La fe está conectada con el carácter de Dios. Es confiar en quién es Él, en su fidelidad, en su amor, en su propósito, incluso cuando las circunstancias no lo reflejan de inmediato. Y aquí es donde muchas veces nos confundimos. Pensamos que si hay dificultad, entonces algo está mal. Pero fíjate que la fe muchas veces se fortalece precisamente en medio de los momentos difíciles. Es ahí donde crece, donde se profundiza, donde deja de ser superficial. Cuando todo es fácil, la fe puede quedarse en lo básico. Pero cuando atraviesas procesos, cuando hay espera, cuando hay incertidumbre, entonces la fe empieza a echar raíces más profundas. Y aunque no lo sientas en el momento, algo dentro de ti se está fortaleciendo. Ahora, hay algo clave que no puedes pasar por alto. La fe necesita ser alimentada, no se mantiene sola. Así como el cuerpo necesita alimento diario, tu fe también lo necesita. Y ese alimento está en la palabra, en la oración, en esos momentos donde te detienes y vuelves a conectar con Dios. Porque si no alimentas tu fe, comienzan a entrar otras voces, dudas, miedos, pensamientos que te desgastan. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a perder esa firmeza interior. Pero cuando te alimentas correctamente, algo cambia. Hay claridad, hay dirección, hay una fuerza que no depende de lo que ves, sino de lo que sabes en lo profundo. Y también necesitas entender esto. La fe sin acción se debilita. No basta con creer en tu interior. Si tus decisiones van en otra dirección, la fe se activa cuando das pasos, aunque sean pequeños. Cuando eliges confiar, cuando decides obedecer, cuando avanzas aún con incertidumbre. Tal vez hoy estás en un punto donde te sientes cansado, donde has esperado mucho, donde las respuestas no han llegado como pensabas. Pero déjame decirte algo, tu fe no está perdida, está siendo formada. Y aunque no lo veas completo ahora, cada paso que das en fe está construyendo algo más grande dentro de ti. Porque la vida abundante no se sostiene con lo visible, se sostiene con esa fuerza invisible que te mantiene en pie, incluso cuando todo alrededor parece incierto. Número 6. El corazón que ve a Dios, la pureza que transforma tu vida. Hay una parte de tu vida que nadie ve completamente, un lugar interno donde no hay filtros, donde están tus pensamientos más sinceros, tus luchas, tus contradicciones. Y sabes, es justamente ahí donde se define mucho más de lo que imaginas. Porque la vida abundante no se construye desde la apariencia, se desarrolla desde el corazón. A veces creemos que para acercarnos a Dios tenemos que arreglarlos primero, mostrarnos mejor de lo que estamos, ocultar lo que nos avergüenza. Pero eso crea una distancia, porque no puedes conectar de verdad si no eres sincero. Y aquí es donde todo cambia. La pureza que Dios busca no es perfección externa, es sinceridad interior. Jesús habló de esto cuando dijo en Mateo 5, versículo 8, que los de limpio corazón verán a Dios. No estaba hablando de personas sin errores, sino de personas sin doblez. Personas que no viven divididas por dentro, que no usan máscaras delante de Dios. Y eso, aunque parece sencillo, es profundamente transformador. Porque un corazón dividido genera ruido interno. Una parte quiere acercarse a Dios, otra parte se resiste. Una parte busca hacer lo correcto, otra se esconde. Y ese conflicto constante termina afectando la forma en la que percibes todo.
Incluso tu relación con Dios se vuelve confusa. Pero cuando hay sinceridad, algo se alinea. No significa que todo esté perfecto, significa que ya no estás ocultando lo que eres. Y eso abre la puerta a una relación más real, más cercana, más viva. Ahora, cuando la Biblia habla de ver a Dios, muchas veces pensamos en algo futuro, algo lejano, pero también es algo presente. Es poder reconocer su dirección en medio de tus decisiones, sentir su paz en medio del caos, percibir esa convicción interna que te guía incluso cuando no tienes todas las respuestas. Y eso solo es posible cuando el corazón está limpio, no de errores, sino de engaño, de apariencia, de doble intención. Pero aquí hay algo importante que necesitas entender. Este proceso no ocurre de un momento a otro. No es algo automático. La limpieza del corazón es progresiva. Es un camino donde poco a poco vas soltando lo que cargas, donde permites que Dios trabaje en lo profundo. Y en ese proceso, muchas veces aparece algo que pesa mucho, la vergüenza. Esa sensación de querer esconderte, de pensar que no eres suficiente, de sentir que si Dios viera todo lo que hay en ti, se alejaría. Pero eso no es verdad. La vergüenza te aleja, pero la transparencia te acerca. Dios no se mueve por apariencias, se mueve por verdad. Cuando eres honesto delante de Él, cuando abres tu corazón tal como está, ahí comienza la transformación real. Y lo más poderoso de todo es que no depende solo de ti, no es un esfuerzo humano por cambiar lo que no puedes controlar. Es la obra del Espíritu Santo dentro de ti. Es Él quien empieza a limpiar, a sanar, a ordenar lo que estaba desordenado. Tú solo necesitas estar dispuesto a dejar de esconderte, dispuesto a ser sincero, dispuesto a permitir que Dios entre incluso en esas áreas que te cuestan. Tal vez hoy sientes cansancio interior, una lucha constante, una sensación de estar dividido por dentro. Pero déjame decirte algo, no tienes que seguir viviendo así. Cuando el corazón se vuelve transparente, cuando deja de cargar máscaras, cuando se presenta tal como es, algo cambia. Empiezas a ver a Dios de una manera diferente, más cercana, más real, más constante. Y en esa cercanía, en esa limpieza progresiva, comienza a nacer una vida que ya no está sostenida por apariencias, sino por una verdad que libera desde lo más profundo. Número 7. La Ley que libera tu alma, el poder del perdón. Hay cargas que no se ven, pero se sienten todos los días. No están en tus manos, no están en tus hombros físicamente, pero están dentro de ti. Y lo más fuerte es que muchas veces te acostumbras a llevarlas sin darte cuenta de cuánto pesan realmente. El resentimiento es una de esas cargas, silenciosa, constante y profundamente agotadora. Porque, seamos sinceros, hay heridas que duelen de verdad, palabras que marcaron, acciones que no debieron ocurrir, momentos que dejaron una huella difícil de borrar. Y no se trata de negar ese dolor, no se trata de hacer como si no hubiera pasado nada. El perdón no es ignorar lo que te hicieron, es decidir qué vas a hacer con eso que te hicieron. Jesús lo dejó claro cuando habló sobre perdonar en Mateo 6, versículo 14, mostrando que el perdón no es un detalle opcional, sino una parte esencial del proceso espiritual. Y aquí es donde muchas veces luchamos, porque perdonar no siempre es fácil, ni inmediato, ni cómodo. Pero fíjate bien, cuando no perdonas, el dolor no se queda en el pasado, se instala en el presente. Se convierte en una especie de mochila invisible que cargas todos los días. Y lo más complejo es que con el tiempo esa carga no disminuye, aumenta, se vuelve más pesada, más constante, más difícil de ignorar. Y eso afecta todo: tu paz, tus relaciones, tu forma de ver la vida, porque el rencor no se queda quieto, se filtra en tus pensamientos, en tus emociones,
en tus decisiones. Ahora, algo importante que necesitas entender: perdonar no es una emoción, es una decisión. No necesitas sentir ganas de perdonar para hacerlo. De hecho, muchas veces no las vas a sentir al inicio, pero puedes decidir soltar. Puedes elegir no seguir atado a eso. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, tiene un poder enorme, porque en el momento en que decides perdonar, algo comienza a romperse dentro de ti. No el recuerdo, no la experiencia, sino la cadena que te mantenía atado a ese dolor. Y ahí es donde empieza a entrar la paz, no como algo inmediato y total, pero sí como un alivio real, como si poco a poco esa carga comenzara a disminuir, como si tu alma empezara a respirar de nuevo. ¿Y sabes qué ayuda mucho en este proceso? Recordar que tú también has sido perdonado, que Dios no te trató según tus errores, que extendió gracia incluso cuando no la merecías. Y cuando entiendes eso, algo se suaviza dentro de ti. No porque el daño que recibiste deje de importar, sino porque ya no quieres vivir atrapado en él. Ahora, hay algo que también necesitas saber. El perdón no siempre ocurre en un solo momento. Es un proceso. A veces tendrás que perdonar más de una vez. A veces el recuerdo vuelve, el dolor aparece otra vez y tendrás que decidir nuevamente soltar. Y eso no significa que estás fallando. Significa que estás sanando. Tal vez hoy hay algo en tu corazón que pesa más de lo que quisieras admitir. Algo que has intentado ignorar, justificar o incluso esconder. Pero déjame decirte algo. No tienes que seguir cargándolo. El perdón no cambia el pasado, pero sí cambia lo que el pasado está haciendo en ti hoy. Y cuando decides soltar, cuando decides liberar, algo se abre dentro de ti. Hay espacio, hay descanso, hay una ligereza que no se puede explicar fácilmente, pero que se siente profundamente. Porque la vida abundante no puede crecer en un corazón encadenado. Necesita libertad. Y esa libertad comienza cuando decides soltar lo que ya no te corresponde cargar. Número 8. El precio de la vida abundante. Rendirte para vivir verdaderamente. Hay una parte del mensaje de Jesús que muchas veces queremos evitar porque confronta directamente la forma en la que hemos aprendido a vivir. Nos gusta la idea de la paz, del propósito, de la vida abundante. Pero cuando se habla de rendición, de soltar el control, de negarnos a nosotros mismos, ahí ya no suena tan cómodo. Y sin embargo, es justo ahí donde comienza lo verdadero. Porque, seamos sinceros, vivimos en una constante lucha por controlar todo. Queremos decidir cada paso, anticipar cada resultado, asegurarnos de que todo salga como esperamos. Y cuando eso no sucede, aparece la ansiedad, la frustración, el cansancio. ¿Te has dado cuenta de cuánto desgaste produce intentar sostener una vida que no puedes controlar completamente? Jesús lo expresó de forma directa cuando habló de negarse a sí mismo y seguirle, como vemos en Mateo 16, versículo 24. No es una invitación ligera, es un llamado profundo, no es una sugerencia opcional, es el camino hacia algo mayor. Pero aquí hay algo importante que necesitas entender. Negarte a ti mismo no significa perderte, significa encontrarte. Porque muchas veces lo que creemos que somos está construido sobre expectativas, heridas, orgullo, miedo y no sobre la verdad de quién realmente eres en Dios. El ego, aunque no siempre lo notemos, se convierte en uno de los mayores obstáculos para vivir plenamente. Ese deseo constante de tener la razón, de controlar, de proteger tu imagen, de no ceder, todo eso termina alejándote de la paz que tanto buscas. Porque el ego no descansa, siempre quiere más, siempre exige más. Y ahí es donde aparece esta imagen tan fuerte, tomar la cruz. No como un símbolo de sufrimiento vacío, sino como una decisión de obedecer incluso cuando cuesta.
de hacer lo correcto aunque no sea lo más fácil, de seguir a Jesús aun cuando eso implica ir en contra de lo que tu impulso inicial te dice. Y eso no ocurre una sola vez, no es una decisión que tomas hoy y ya queda resuelta para siempre. Es un proceso diario. Cada día hay pequeñas decisiones donde eliges rendirte o resistirte, confiar o controlar, obedecer o seguir tu propio camino. Y puede parecer difícil al inicio, pero hay algo que comienza a suceder cuando empiezas a soltar el control. Algo dentro de ti se relaja. El alma deja de estar en tensión constante. Ya no tienes que cargar con todo, ya no tienes que tener todas las respuestas. Y eso es descanso, porque la rendición no es derrota, es liberación. Es dejar de pelear una batalla que nunca te correspondió pelear solo. Es reconocer que hay alguien que puede guiarte mejor de lo que tú podrías hacerlo por tu cuenta. Y lo más sorprendente de todo es esto: lo que parece una pérdida, en realidad es una ganancia mucho mayor. Cuando sueltas tu manera de hacer las cosas, comienzas a experimentar una paz más profunda, un propósito más claro, una dirección más firme. Es como una semilla que tiene que caer y dejar de ser lo que era para convertirse en algo nuevo. Desde afuera parece que se pierde, pero en realidad está comenzando a vivir de verdad. Tal vez hoy hay áreas en tu vida donde sabes que estás resistiendo, donde te cuesta soltar, donde quieres seguir teniendo el control. Pero déjame decirte algo. Ahí mismo está la oportunidad de transformación, porque la vida abundante no se encuentra aferrándote, se encuentra entregándote. Y cuando decides dar ese paso, cuando eliges rendirte de verdad, algo cambia. No solo en lo que haces, sino en lo que eres. Y desde ese lugar comienza una vida que ya no está basada en el esfuerzo constante, sino en una confianza real que te sostiene cada día. Número 9. La evidencia de una vida transformada. El fruto del Espíritu. Hay algo que inevitablemente sucede cuando una persona comienza a caminar de verdad con Dios. Cambia, no solo en lo que dice, no solo en lo que muestra hacia afuera, sino en lo más profundo. Y ese cambio, aunque empieza dentro, tarde o temprano se vuelve visible. Porque la vida abundante no se queda escondida, se manifiesta. Pero aquí hay un punto importante. Ese cambio no es actuación, no es que de repente te esfuerzas por parecer mejor, por comportarte distinto, por cumplir con una imagen. No, es algo que nace desde adentro. Es como un árbol que comienza a dar fruto, no porque se obliga, sino porque está conectado a la fuente correcta. La Biblia lo describe de una manera muy clara cuando habla del fruto del Espíritu en Gálatas 5, versículo 22 y 23, mencionando amor, gozo, paz y mucho más. Y fíjate bien en la palabra fruto. No dice esfuerzo, no dice apariencia, dice fruto. Algo que crece naturalmente cuando hay una conexión viva con Dios. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque muchas veces pensamos que debemos esforzarnos para ser más pacientes, más amorosos, más tranquilos, pero si todo viene solo desde tu fuerza, se vuelve agotador. En cambio, cuando estás conectado con Dios, ese cambio comienza a fluir de manera diferente. Ahora, eso no significa que todo cambia de un día para otro. El crecimiento es progresivo. Así como un árbol no da todos sus frutos al mismo tiempo, tampoco tú maduras en todas las áreas de inmediato. Hay procesos, hay etapas, hay momentos donde ves más avance en unas áreas que en otras. Y eso está bien, porque lo importante no es la rapidez, sino la dirección. Poco a poco comienzas a notar cosas distintas en ti. Tal vez antes reaccionabas con enojo y ahora hay más calma. Antes te llenabas de ansiedad y ahora hay una paz que no puedes explicar fácilmente. Antes
te costaba perdonar y ahora algo dentro de ti se ablanda. Y ahí es donde entiendes que la vida abundante no es teoría, es transformación real. Porque el fruto no solo se queda en tu interior, también impacta tus relaciones. Cambia la forma en la que hablas, la manera en la que respondes, cómo tratas a las personas, incluso cuando no lo merecen. Y eso no pasa desapercibido. La gente lo nota. Hay algo diferente en ti, pero también necesitas entender algo clave. Cuando te desconectas de Dios, ese fruto empieza a debilitarse. No desaparece de inmediato, pero pierde fuerza, porque el fruto no se sostiene solo, depende de la conexión con la raíz. Por eso es tan importante permanecer, no como una obligación pesada, sino como una necesidad vital. Así como un árbol necesita estar conectado a la tierra y al agua, tú necesitas mantener esa conexión constante con Dios. Y aquí es donde todo se vuelve muy claro. El fruto no es una meta que tienes que forzar. Es un indicador de tu salud espiritual. No se trata de aparentar que todo está bien, sino de permitir que Dios haga su obra en ti. Tal vez hoy puedes preguntarte con sinceridad, ¿qué está produciendo mi vida en este momento? ¿Qué fruto es visible en mí? Y no para juzgarte, sino para entender dónde estás y hacia dónde necesitas volver. Porque cuando permaneces en Dios, cuando te mantienes conectado, cuando permites que Él trabaje en lo profundo, el cambio es inevitable. Y ese cambio no solo transforma tu interior, transforma todo lo que toca tu vida. Porque una vida verdaderamente abundante siempre deja evidencia, siempre deja fruto. Número 10. La verdadera grandeza, servir como Jesús. Hay un momento en el que la vida deja de girar solo alrededor de ti y empieza a abrirse hacia los demás. Y aunque parezca contradictorio, es justamente ahí donde la vida abundante alcanza su punto más alto. Porque no se trata solo de lo que recibes, sino de lo que eres capaz de dar. El mundo nos ha enseñado algo muy distinto. Nos ha hecho creer que ser grande es tener más, destacar más, estar por encima de otros. Pero Jesús cambió completamente esa idea. Él mostró que la verdadera grandeza no está en ser servido, sino en servir. Y cuando lo dijo en Mateo 23, versículo 11, dejando claro que el mayor es el que sirve, estaba redefiniendo todo lo que pensamos sobre el éxito y el valor. Ahora, piensa por un momento cuántas veces te has enfocado tanto en tus propios problemas, en tus propias metas, en tus propias preocupaciones, que has olvidado mirar alrededor. Es natural, nos pasa a todos, pero hay algo que comienza a transformarse dentro de ti cuando decides salir de ese centro y empezar a ver a otros. Servir no es una carga, no es una obligación pesada que tienes que cumplir, es una expresión de amor. Es el reflejo de algo que ya está ocurriendo dentro de ti. Porque cuando Dios transforma tu corazón, ese cambio no se queda encerrado, se manifiesta en cómo tratas a los demás. Y aquí es donde ocurre algo muy poderoso. El servicio también te transforma a ti, porque rompe con el ego, con esa necesidad constante de ser reconocido, de tener la razón, de ser el centro. Cuando sirves, cambias de perspectiva. Empiezas a ver la vida desde otro lugar. Tal vez no lo notes de inmediato, pero algo se suaviza dentro de ti. Hay menos orgullo, menos resistencia, menos enfoque en ti mismo y más apertura, más empatía, más sensibilidad. Y no necesitas hacer cosas grandes para que esto tenga valor. A veces pensamos que servir implica actos extraordinarios, pero la realidad es que lo pequeño tiene un valor eterno. Un gesto, una palabra, una ayuda en el momento correcto. Todo eso cuenta. Porque no se trata del tamaño de lo que haces, sino del corazón con el que lo haces. Y hay algo aún más profundo, el servicio que nadie ve, el que no recibe reconocimiento, el que no se publica ni se aplaude.
ese tiene un impacto especial, porque ahí es donde realmente se prueba la intención del corazón. Ahí es donde no buscas aprobación, solo dar. Dios ve eso. Aunque nadie más lo note, Él lo ve. Y en ese lugar, en ese tipo de servicio, ocurre algo que no se puede explicar fácilmente. Te conectas de una manera más profunda con el corazón de Jesús, porque Él vivió así. Él sirvió sin buscar reconocimiento, amó sin condiciones, dio sin esperar nada a cambio. Y cuando tú haces lo mismo, aunque sea en lo más simple, estás caminando en esa misma dirección. Tal vez hoy te has enfocado mucho en lo que necesitas, en lo que te falta, en lo que estás esperando. Pero, ¿qué pasaría si empezaras a mirar a tu alrededor? ¿Qué pasaría si decidieras servir incluso en medio de tu propio proceso? Porque la vida abundante no se trata solo de sentirte lleno, se trata de convertirte en alguien que también llena a otros. Y cuando empiezas a vivir así, algo cambia. Hay propósito, hay sentido. Hay una plenitud que no viene de acumular, sino de entregar. Y es ahí, justo ahí, donde descubres que dar no te vacía, te expande, te conecta, te transforma y te acerca más de lo que imaginabas a esa vida que Jesús siempre quiso que vivieras. Ahora que hemos recorrido este camino, hay algo que ya no puedes ignorar. La vida abundante no es un concepto, es una decisión diaria. No depende de lo que tienes, sino de cómo vives conectado con Dios. Has visto que comienza en el interior, se sostiene por la fe, se limpia con el perdón, se ordena con prioridades correctas y se expresa sirviendo a otros. Todo apunta a una transformación real. Pero esto no termina aquí. Continúa en cada paso que decides dar. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete al canal y dale like para seguir creciendo juntos. Y comparte en los comentarios. Dios es mi fuente de vida, como una declaración que marque tu camino desde hoy.